comunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué tal, gente? Otra intriga del profe Lick Vasconcelo Vasco. Bueno, esta vez te traigo para tu caja de herramientas eh, una terapia que lo construyó Jay Haley, discípulo de Milton Erickson, el famoso hipnoanalista, padre de la terapia breve, digamos. Esto sería en el marco de la terapia breve y apunta al tema, el foco es el síntoma, digamos, la extinción. Y en la terapia de Ordalía, es una... Ordalía se define como la prueba de fuego, digamos, ¿no? El sacrificio que tiene que hacer el sujeto, lo cual remite a que el síntoma cese, digamos, ¿no? Estas pruebas, estas experiencias penosas que parece ser que el principio del placer y el principio de realidad se contrabalancean, entonces el principio del placer dice, bueno, ya tengo que hacer estas actividades, entonces no repito más, ya no sufro más, no me angustio más, ya fuera rituales, etc. Entonces, es una experiencia que permite que el cambio, digamos, es un toque estratégico en terapia breve. Recordemos que es focal, toda terapia es focal y tenemos todos los elementos de una terapia que el encuadre, es decir, constantes, horarios, etc. Podemos también enumerar la regla fundamental, o sea, depende de qué modelo utilices de terapia. Bueno, podemos decir también que la terapia Ordalía son toques alternos, es decir, caminos alternativos para prescribir actividades, trabajos que ponen a dura prueba al sujeto que entonces elige entre el síntoma y seguir con la prueba de fuego, digamos. Entonces, estas actividades que insumen un trabajo práctico, digamos, una actividad es más severo que el problema. Entonces, pero deben ser actividades que, como castigos, esto viene del campo religioso también, de esto de la penitencia, ¿no? El pecador y la penitencia, que para poder cambiar el pecado, digamos, ¿no? Digamos entonces que hay como un cambio de sacrificio, digamos, por el síntoma, y esto se puede hacer a través de gimnasias, subir escaleras. Me acuerdo el caso de una obesidad que el chico quería bajar de peso, de repente quería un cuerpo atlético, ¿no? Entonces, bueno, cuando comía cosas que sabía que tenía muchos hidratos de carbono, muchas calorías, entonces tenía que media hora después subir 10 veces la escalera, subir y bajar la escalera. Entonces, esa era la rutina. Bueno, esto hizo que en un momento dado decidiese que no. Si como esto, mejor me como una ensaladita con un churrasquito. Entonces, tiene que ser entonces algo que beneficie al sujeto, acordar con él, digamos, algo ejecutable, es decir, una actividad que trueque por otro, es decir, si llevado al campo vincular, bueno, cada vez que hay discusiones, irrefrenable, digamos, hay como una compulsión a la repetición. Una oralía sería, bueno, como castigo, como autocastigo, ya en este momento ya es un autocastigo, ya porque el sujeto lo toma como una prescripción, ¿no? Limpiar toda la cocina, dejar limpito la casa, o aquel que no puede dormir, insomnio, bueno, no duermas, entonces hasta tarde de noche, digamos, hasta las 3 de la mañana, ponerse a leer un libro que le gusta poco, ¿no? Y leerlo, y hay que
tráeme un poquitito un resumen así para comentar el libro, no, así que está obligado. Así que es algo que hay que acordar, lo tiene que hacer. Entonces, muy prontamente hay una suerte de analítica del sujeto que dice, no, prefiero dormir. Entonces, en vez de leer, se pone a dormir. Si hay, la realidad también es que en vez de hacer la actividad, si cambia y se pone a dormir, bueno, está perfecto, ¿no? Entonces, tampoco debe causar daño a nadie, es decir, que la ordalía tiene que ser algo que, un sacrificio, un trabajo que trueque por mejoras, digamos, y en ese sentido hay que buscar actividades eh, que pueda permitir también una descarga y un desplazamiento y una sustitución, digamos, allí. Recuerdo el caso de un hombre que se enojaba mucho, se dejaba llevar por las emociones y se enojaba por eso, es decir, yo no me quiero descontrolar, decía, yo lo que, es decir, llega la hora y ya me descontrolo. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, cada vez que te descontrolas, agarramos el hacha, en el campo sucedía esto, y a cortar madera para el invierno. Entonces, ¿cuánta madera? Y 10, para 10 días más o menos. Entonces, al mismo tiempo que descargaba la furia, es decir, cortaba madera, había madera anticipada, entonces esto le permitía ya después el abandono del síntoma, digamos. Esto es una mirada externa del síntoma. Es sustitutivo, por supuesto, no es elaborativo si lo comparamos con el psicoanálisis que va a la causa del síntoma, es decir, las motivaciones, se lo ataca desde lo reprimido, los fundamentos inconscientes, ¿no? Esto es a través de actividades que uno prefiere, te tomaste un helado que no debías tomar, demasiado helado, entonces bueno, ahora hay que hacer después, vamos a darle una media hora para digerir un poquitito y vamos a tener que hacer gimnasias, brazos y, es decir, depende de qué posibilidades de gimnasia pueda hacer, andar en bicicleta, realizar algunas actividades que al sujeto no le gusta mucho, digamos, o sea que es una prueba, es decir, un sacrificio, es como un castigo, pero no es sádico, o sea, esto hay que aclararlo, es decir, ese sacrificio que tiene que hacer para poder cambiar. Esta es la terapia donde vos cambiás, o sea, sin sacrificio no hay cambio, se podía decir como consigna, digamos. Entonces, eh, esto de subir y bajar escaleras, pueden haber otras actividades también. También hay ordalías paradójicas, digamos, esto de eh, programar un horario en donde pueda realizar esta actividad y que no lo haga. Es decir, bueno, podés elegir, ¿no? O haces 50 brazos, 100 abdominales, tijeras, es decir, o te tiras en la cama, te tomas un pequeño sorbo de agua, te tiras en la cama, respirás flojo todo el cuerpo y te dormís. O sea que esta terapia también articula con la parte hipnótica, es decir, es sugestivo también, es decir, que permite el activismo del analista, digamos. Entonces, porque el síntoma en qué consiste, es algo involuntario, inconsciente, repetitivo, que el sujeto lo padece, volverlo voluntario, digamos. Entonces, se lo invita paradójicamente a que lo haga, es decir, bueno, no podés dormir, bueno, te vamos a prescribir a partir de ahora que a las 2 de la mañana no puedas dormir. Va a tener que ser activo, es decir, vas a tratar activamente de no dormir. Entonces, te acostás y todo y decís, no voy a dormir. Si querés 10 veces no voy a dormir, entonces, es decir, por una psicología inversa, por paradoja, vos sabés que al rato se duerme. Digamos, ese es el objetivo de la prescripción paradójica del síntoma. Se prescribe la conducta para que no lo haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, un chico tímido en la escuela, bueno, vamos a practicar a ser tímido, es decir, ¿cómo? Sí,
esto es parte del tratamiento, te voy a pedir que toda esta semana seas tímido en la escuela. Entonces, esa confrontación con sus síntomas, es decir, eso de pedirle hacer algo que no le gusta, en eso consiste la oralía, es decir, la prueba de fuego, digamos, ¿no? Entonces, esto de ir mismo al psicólogo ya es una prueba porque es ir a exponerse, a hablar, la disciplina de la confesión, todo esto que no es fácil tampoco, digamos, ¿no? Tengo el caso de una prescripción, siempre lo que dice se lo puede reencuadrar, redefinir, porque esto de reencuadre, que muchos dicen que es de la TCC, en verdad viene de la terapia estratégica, terapia breve de Ellison, la indología de Ellison, que tiene allá de los 50 y pico. Y esto de reencuadrar es, quería una venganza porque, ¿no? Y le digo, mira, te puedo contar un caso, una anécdota de, para que vos igualmente vengate, pero escuchá la anécdota. Y es una venganza positiva, ¿no? Todos se habían burlado de él, de que no podía, que por fracaso escolar, entonces él un día decidió triunfar en todo y se puso las pilas, estudió, consultó, pidió trabajos prácticos, etcétera. Entonces, eh, todos se enojaron, todos se sintieron mal porque es una venganza positiva, no la negativa de dañar a la fuente del mal. Entonces, es decir, que esto de reencuadrar también es parte, articula con esto de la prescripción de síntomas. Bueno, una prescripción a futuro, es decir, el domingo te vamos a dar permiso de que eh, puedas dormir, pero no a las 2, ¿eh? Vas a dormir antes. Entonces, quizás dice, bueno, yo me tengo que dormir antes de las 2, no sé si voy a poder. Entonces, por una paradoja, se duerme después, es decir, eh, le lleva la contra al profesional, digamos. Entonces, bueno, la técnica de confronte sería confrontarlo con lo que teme, con lo que, es decir, con la timidez, etcétera, con el otro, que es difícil. Entonces, esa prueba de fuego es lo que lo desensibiliza en definitiva, ¿no? Cuando involucran a otras personas, también puede ser un padre y un hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces te cuesta leer y vamos a tener que hacer un sacrificio acá. No vamos a leer un capítulo, sino que leer junto a tu papá, es decir, que él también te ayude a leer el capítulo y me traes un pequeño informe para las enuresis y unos chicos que se orinan encima. Bueno, hay que hacerle una prueba, es decir, bueno, si se orinó a la noche, al otro día se tiene que levantar temprano a hacer la tarea y explicarle a mamá. Pero esto interesa a otras personas también, puede ser papá que se tenga que levantar temprano y mamá también. Entonces, esta oralía ya interesa a los demás. Entonces, el chico va a preferir no orinarse que levantarse varios días a dar un examen, o a hacer caligrafías, o a darle de comer a los animalitos si estamos en el campo, y si es más grande a cortar el pasto. Bueno, hay chicos que ustedes dicen eso, grandote que se hacen, o los que se hacen popó también, un sacrificio que le pueda llevar a sustituir el síntoma por una actividad mejor. Entonces puede interesar a una familia también, si tenga que hacer alguna actividad. Así que hay fracaso escolar, no, te cuesta explicar. Bueno, vamos a hacer una prueba, entonces en la mesa le decís que a todos los presentes le explicas el tema de una materia, historia. Pone, ¿historia te gusta? Sí. Entonces explicarle un poquitito la historia, línea de tiempo. Como me dice Checha, siempre me pide línea de tiempo. Un colega, abogado, profesor, que hacemos deporte juntos. Y entonces ese confronte con la familia y todo es una prueba. Eso. Entonces va a preferir hacer lo otro pero tenés el permiso de no hacerlo también. Si antes cambiaste, no lo haces a la prueba. Entonces se le da esa opción y uno no es tonto, es decir, yo en vez de estar explicándole a toda la familia, prefiero hacer la tarea. Entonces,
Pero, a ver, esto no es una tortura sádica ni sacar beneficio del sufrimiento de otro ni nada, sino que, por ejemplo, la prueba de prisiones, etcétera, eso no es oralidad, eso es control social y disciplinamiento. O sea, la oralidad tiene que ser aceptada voluntariamente como parte del tratamiento, es decir, este, hay algunas cuestiones culpógenas, es decir, está bien, la anedonia, estás durmiendo todo el tiempo, pero bueno, vamos a hacer ahora una actividad que lo vas a hacer en la cama, vamos a conseguir unas pesas, lo puedes fabricar también de 5 kilos, vamos a empezar por 3 kilos, y vas a hacer secuencias de 100 en cada brazo, ¿no? En la cama, es decir, sin levantarte. Si tenés eso para extensores, con los pies, y hacer secuencias de 100 cada vez que te dormís de más. Entonces, o alguna actividad, limpiar toda la casa, cortar el pasto. Es decir, esas pruebas hacen que el principio del placer diga, no, aquello no me conviene, ese es el principio de la realidad. Entonces, trueca el cambio. Entonces, hay que considerar también el contexto y las posibilidades, cómo armar la ordalía, etc. Entonces, las etapas de toda terapia de ordalía es esto, de cuál es el síntoma, cuál es el problema. Entonces, ahí es donde empezamos mientras escuchamos, eh, hay que comprometer al sujeto. Este es el segundo paso, decía, además de cuál es el problema que quieres resolver, seleccionarla o armar la ordalía adecuada y con la colaboración del sujeto, no del paciente, ¿no? O sea, la prueba es más severo de lo que le pasa, así que va a preferir cambiar, digamos, ¿no? Entonces, la indicación de la actividad, vas a subir y bajar 10 veces la escalera porque te extralimitaste en la comida, es porque esto te va a permitir a vos evaluar entre lo que te conviene y lo que te beneficia corporal. Es una aplicación lógica. Y acá también se puede introducir una paradoja, es decir, lo haces o no lo haces, depende de lo que vos puedas. Entonces eso es una ilusión de alternativa, es decir, va a elegir no hacerlo porque es una prescripción, ¿entendés? No es espontáneo, esto en la teoría sistémica es muy claro. Entonces, también incluso se lo puede dar por escrito la tarea para que lo pueda entender bien. Y la terapia de ordalía también es una teoría del cambio en donde es una visión extrínseca del cambio porque se realiza a partir de un otro que te prescribe una prueba severa, una prueba que uno hace como un balance, es decir, tengo que correr 5 veces la manzana cada vez que levanto la voz o cada vez que me peleo. Entonces, correr 5 veces la manzana, dar la vuelta a un deportista y después sentarse a escuchar a tu pareja para no censurarla, para comprender lo que dice, lo cual no quiere decir que estés de acuerdo con lo que te dice, sino para notar la diferencia. Pongamos, ¿no? Una actividad así bien. Claro, es decir que para cada sujeto, para cada situación, es diferente la actividad, pero sobre todo es esto de, se puede utilizar en vigorexia, por ejemplo, los que está todo el día corriendo, ya en exceso, entonces, bueno, cada vez que te pasaste de gimnasia, entonces al otro día, la misma hora que haces gimnasia, que está cargadísimo, ya va a salir para jazz, cross, uppercut, relajación, ¿no? Media hora de relajación. ¿Sí? Y eso es como decirle a un hiperactivo que se hipermotivado, siempre se quede quieto. Entonces, es decir, eso es lo que permite repensar un poquitito algunas cosas y se produce el cambio, digamos. En adicción ni hablar. Es decir, bueno, a mí me decían, profe, pero siempre me decían, profe, usted nos da cigarrillos, pero después hay que hacer deporte. Claro, ¿va a venir a las clases de Muay Thai? Sí, pero bueno, son 2 cigarrillos al día, ¿no? O más también. Entonces, muy prontamente trabajamos también el tema de la desensibilización
Y con el tiempo va cambiando esto del cigarrillo y ya, no, yo ya me volví deportista, ya quiero. Es decir, que esto también se aplica en la parte del alcoholismo y otro, que cada vez que toma y se descontrola, tiene que hacer alguna actividad que no quiera, por ejemplo, ¿no? Querida, quiero hablar hoy, quiero hablar de mis pecados, quiero... Es decir, precisamente porque el alcohol era el refugio de todo ese conflicto que no toleraba con la pareja, ¿no? Entonces, sí que cada actividad hay que pensarlo, no, esto no es fácil, esto no es simplemente simples actividades, sino que parte de teorías paradójicas, de prescripciones, de que el sujeto, en cierta manera, la mente inconsciente es sabia y va a elegir el camino mejor, digamos. Entonces, en eso consiste la terapia de ordalía de Shai Haley. Acá tenemos el librito. Y bueno, los invito a que hay casos muy lindos para estudiar de cómo se va encuadrando el tema, porque hay un encuadre, sabemos que también hay resistencia y incluso acá agregamos toda la parte de resistencia y todo, que vamos a hacer otro video de la parte de terapia breve, terapias sistémicas y otros que articulados entre sí dotan al profesional con herramientas verdaderamente eficaces y donde él se ayuda al otro a cambiar esos síntomas que no podía cambiar. Y bueno, así que los aportes del profe Vasco, muchas gracias, nos vemos.